Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viernes de Quincena. Nos encanta, como siempre, estar con ustedes. ¿Cómo estás? Hola, Karen, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, godines? Muy bien, pues el día de hoy estamos grabando este episodio y en un formato distinto porque también muchas personas nos están viendo en vivo porque estamos haciendo un en vivo tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, mil gracias a todos los que están conectados, están viendo el behind the scenes de cómo se hace todo esto y de la magia que hay atrás y el equipo, porque no solo somos nosotros, sino todo el equipo de Dosis Media acá atrás que nos ayudan. ¿Te estás burlando, Karen? No, tú dale. Pero el día de hoy venimos con un gran tema que creo que hemos venido tocando a lo largo de este ya casi un año casi llevamos grabando este podcast y hemos tratado de traerles diversidad de temas y creo que algo que también nos interesa muchísimo, aparte de recibir de ustedes historias, anécdotas, fun facts y mil cosas, creo que también algo que también intentamos nosotros es compartir un poco de lo que sabemos y de los años que juntando la experiencia hay de este lado y que podamos compartir con ustedes cosas útiles que les puedan servir en su día a día o en sus procesos de reclutamiento o en la vida godín en general. Entonces, el episodio de hoy va a ser puntualmente de estos tips y recomendaciones para poder tener una entrevista exitosa. Así que prepárense que va a estar bueno. Agarren papel y lápiz porque creo que vamos a tratar de compartir lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros también hemos sido candidatas. No porque estemos en reclutamiento no implica que no hayamos vivido el otro lado de la historia. Claro. Entonces, pues esperemos que les sea súper útil este episodio. Y por supuesto, como hoy estamos en vivo y Karen cruzándose en este momento en la cámara de TikTok, vamos a estar súper atentas a sus preguntas, a tratar de estar interactuando con ustedes y veamos qué tal nos funciona este formato. Así que bienvenido Instagram, bienvenido TikTok y gracias Dosis Media. Y empezamos. Adelante. Entonces. Y arrancamos. Tenemos muchos tips y recomendaciones. A ver, platícanos, Vero. ¿Tú? A ver, yo traje varios tips. Una disculpita, es que yo me traté de unir a live y así, y ahora algo no para en mi celular. Sí, pero vamos a estar un poco distraídas, raras esta vez, no va a ser tan armónico como generalmente lo hacemos, pero ténganos paciencia. A ver, yo traigo un tip que puede envolver o puede como agrupar muchas cosas. Ajá. Y el tema es: siempre en una entrevista cuida tu imagen personal, ¿no? Uh-huh. O sea, al final la imagen personal pues es como también parte de la primera impresión que das, es tu sello y no quiere decir nada en específico más que cuidarla, ¿no? O sea, no quiero hablar de vístete de cierta forma porque en realidad no es como importante, pero sí tienes que cuidar tu imagen completa, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? Báñate, peínate. El aseo, no te conectes en pijama, ¿no? O sea, como cosas así que muestren que tu imagen personal está interesada en lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo que va de acuerdo a lo que estás viviendo. O sea, al final una entrevista de trabajo se vuelve un entorno profesional y lo que se espera es que tu imagen también vaya de acuerdo como con ese entorno, ¿no? Y ojo, repito, no es como vístete de traje, no te pongas morado. Es un tema solo de imagen, o sea, me refiero al impacto, es más, va más allá. Va mucho más allá porque al final, pues ustedes saben, o sea, la primera impresión sí importa la imagen que tú transmites y eso tiene mucho que ver pues con tu físico, ¿no? O sea, con cómo cuidas cualquier aspecto que se vea, porque también hablamos hoy de que los procesos pueden ser remotos, entonces cualquier aspecto de que se vea en una cámara o cuando lo haces de forma presencial, pues cualquier aspecto que tú lleves a una mesa en donde te sientes a hablar de una entrevista. Claro. Ese sería mi primer tip. Gran tip. Sí. A ver, creo que yo traía uno parecido, pero creo que hay tips desde los tips más básicos que en teoría todos deberíamos de saber, como no llegues tarde a una entrevista, sea presencial o sea virtual. Parece algo muy básico que todos debemos de saber, pero aún así sigue sucediendo que la gente puede llegar tarde. Entonces,
administra bien tu tiempo. El día que tengas la entrevista, ya sea virtual o presencial, toma todas las precauciones. Si vives en una ciudad como Ciudad de México, bueno, sal 1:30, 2 horas antes si es necesario. O si tienes que ir a dejar al hijo y va a ser virtual, o sea, ve si alguien más te lo puede ir a dejar. O sea, sean precavidos y anticípense a las cosas que pueden suceder. En dado caso que a pesar de que tomaron previsiones, anticiparon todo, híjole, shit happens, me tocó el accidente, me tocó que se fue la luz en el depa donde vivo, no me puedo conectar. Oigan, un mensajito. Sí. Un mensajito, un correo, el contacto que tengas. Oye, perdón, me sucedió esto, pero estoy ahí en 10 minutos, dame 5 minutos y me conecto, se cayó el internet. Y eso ya empieza a hablar muy bien de ustedes, pero idealmente, por supuesto, no lleguen tarde. O sea, ese es uno básico, así como el tema de presencia, imagen, báñate, peínate, conéctate a tiempo, que tu entorno sea adecuado. Limpio. Y no se vean luego nepes atrás, ¿no? Ya hemos hablado de esas cosas. Entonces creo que parecen cosas básicas, pero creo que por eso me gustaría empezar por lo básico. Sí, porque como dices, de repente se nos va la onda y creemos que lo más importante es, estoy diciendo algo, ponerte a investigar de la empresa. Sí, pero si llegas tarde, no importa si investigaste o no, porque ya entonces tiraste completamente tu imagen, ¿no? Sí, totalmente. Yo quiero conectar con lo que nos acaba de suceder en el episodio anterior, que muchos decían, ¿cómo voy a tener una lista de las vacantes a las que me he postulado si me postulo a 50 o si me postulo a 100? Y quiero responderles un poco a aquellos que en su momento, y con toda razón, nos dijeron eso, porque efectivamente uno no trae la lista ni en la bolsa, ni en el celular, pero sí sabes que estás en un proceso o estás en proceso activo de búsqueda de empleo. Es decir, aquellos que no contestan llamadas, no contestan WhatsApps, porque dicen, es que no sé de dónde es, pues probablemente sea la empresa que estás buscando, ¿no? O sea, va conectado con eso. Tal vez no te acuerdes del nombre de la empresa, pero sabes que estás buscando trabajo y sabes que te postulaste. Entonces, no es que tengas los datos en un Excel, no es que, porque decía una chava en TikTok, pues voy en el camión, o sea, ¿qué saco ahí mi Excel para ver a dónde me postulé? Y digo, tienes razón, no era el objetivo del comentario, sino que siempre tengan sus medios de contacto activos. O sea, si es correo, si es WhatsApp, si es teléfono, y contesten las llamadas, porque es muy frustrante de repente buscar a candidatos que, por ejemplo, pusieron en el currículum un teléfono y ya no es. Ah, claro. Sí. O el correo que ya no es. Entonces, conecto con eso y decirles que algo muy importante antes de estar en una entrevista es, pues, tener un currículum con los datos actualizados, ¿no? Porque además de tu imagen, el currículum es tu carta de presentación. Claro. Es información básica que el reclutador tendrá que analizar en pocos segundos y habla muchísimo de tu estructura. Entonces, nunca dejen eso a un lado, no lo den por sentado de, ya lo hice hace un año. Revísenlo nuevamente, eso es súper importante, ¿no? De acuerdo. Sí, también, por ejemplo, hay gente que se frustra mucho de que le hablan de algún lugar y no tenía el teléfono a la mano, ¿no? Y entonces trata de regresar la llamada y generalmente son líneas en donde son de conmutador, entonces no te puedes comunicar de manera directa y es como, no manches, me hablarán, no me hablarán, ya pasaron 2 días. Sí, probablemente el reclutador te buscó y si no te encontró, a lo mejor tenía una lista de 5 personas más a quien buscar y a lo mejor encontró a alguien más, ¿no? Entonces, no solamente porque dé una buena imagen, sino porque literal te puedes perder la oportunidad de contestar esa llamada y de iniciar un proceso, ¿no? Claro. Entonces, eso también es importante. Sí. Yo otro que traía es, de repente nos han preguntado, porque la verdad es que me encanta y creo que nos encanta que cada vez hay más interacción con nuestra comunidad, con nuestra audiencia, nos comparten más historias, nos hacen más preguntas y en la medida que nosotros podamos responderles y compartir y ayudarles, bueno, nosotras felices, pero algo que incluso con amigas y conocidos y demás de repente me preguntan,
ya sea que apenas estén en sus primeros pasos de las primeras entrevistas o que ya llevas años trabajando, pero a lo mejor tiene muchos años que no has estado en un proceso de entrevistas y pierdes el callito, es como, a ver, nadie nace siendo experto para el momento de una entrevista. Y les podemos dar ahorita muchísimos tips que les pueden seguro ayudar, pero se vale ensayar. O sea, claro, se vale practicar, porque nadie es experto. Y así como las que jugamos tenis hay que practicar, y así cuando quieres dominar cualquier arte o lo que sea, hay que practicar y dedicarle tiempo. Las entrevistas es lo mismo, es un momento de tensión, es un momento complicado, es un momento donde sabes que tú estás en el foco y que eso genera nervios, ansiedad y momentos complicados. Pero, ok, entonces practica. Ensaya, y se vale que ensayes y te grabes, o se vale que ensayes frente al espejo, o se vale que con alguien que conozcas y se dedica al medio te haga entrevistas de práctica, porque de verdad el que practiques te va a hacer que a la hora de que llegues a la entrevista real, pues llegues un poco más suelto. Con más confianza. Claro, y a ver, de entre gitanos no nos leemos la mano, y ustedes como candidatos y todos sabemos que hay varias preguntas by the book que sí o sí nos van a preguntar. Entonces, preparen esas respuestas. Oye, cuéntame un poco de ti. Oye, cuéntame el logro más grande que has tenido en tu carrera laboral. Oye, platícame de tus fortalezas y debilidades. O sea, hay muchas cosas. ¿Por qué te tengo que contratar, no? ¿Por qué quieres venir a trabajar con nosotros? Hay varias preguntas que sabemos que no importa la empresa, es muy probable que nos las hagan. Claro. Entonces, les diría, o sea, practiquen esas respuestas. Sí. Y se vale. Y para mí, yo traía un tip que se llama prepárense, y parte de la preparación es practicar o ensayar. Hay veces que te hacen una pregunta y a lo mejor no lo tienes tan claro y puedes no dar la mejor respuesta, y luego vas en el coche y dices, no manches, es que la pude haber formulado diferente, y eso puedes evitarlo si la preparas, porque la tercera, cuarta vez que lo dices, lo tienes sintetizado, tiene mucho mejor estructura, muestra mucho mejor la respuesta, y la verdad es que sí funciona, ¿no? Si funciona para cualquier cosa, para hacer una presentación o para cualquier cosa, el ensayo, o sea, te elimina te disminuye la posibilidad del error, ¿no? Claro. Y se vale. Y aparte eso también hace que o sea, también puedes identificar qué tanto quieres estar ahí, porque le estás echando tú muchísimas ganas, preparándote, buscando opciones de cómo hacerlo bien, y eso también puede ser hasta un semáforo para ti de decir, no manches, o sea, estoy súper interesado en esto, ¿no? O quiero esto muchísimo, y pues ese para mí es como un camino importante. Claro. Y ahora, todas las preguntas que les hagan los reclutadores es porque están buscando información que importa. Es decir, ahorita decían Vero y Steph, preparen las respuestas, pero me voy a ir un poco más deep inside de qué es lo que pueden responder a ciertas preguntas, porque creo que es lo que la gente también nos pide. O sea, sí, pero ¿qué respondo? O sea, si un reclutador te pregunta sobre ti, sobre los datos relevantes tuyos de familia, lo que está buscando es tratar de entender cómo es tu dinámica familiar, qué valores tienes, qué es lo que importa para ti en cuanto a temas de hobbies o de, no sé, lo que haces fuera de la empresa, cómo te llevas con tus amigos. Entonces, es muy importante que tú puedas transmitir eso. No es que solo hagamos la pregunta porque sí. Nosotros estamos tratando de averiguar cómo es esa persona fuera del trabajo, cómo se conduce. Entonces, siempre que ustedes preparen esa respuesta, brinden información relevante. O sea, no brinden información paja. ¿Qué es relevante en una respuesta? ¿Cómo está conformada mi familia? ¿Qué es lo que hago fuera del trabajo? Si practico algún deporte, ¿cuáles son mis hobbies? Y sobre todo, algo que conecte con el tema de pasión. O sea, a mí me apasiona el tenis. Y créanme que eso sí se toma en cuenta. Una persona que se apasiona por un deporte seguramente tiene disciplina, seguramente sigue las reglas. O sea, no crean que solamente son preguntas porque sí. Sí hay información que está detrás de eso que como reclutadores vemos. Y las preguntas como ¿qué áreas de oportunidad tienes? Lo decíamos de broma, mucha gente responde
perfeccionista, ¿no? Y ya es una respuesta muy de cajón para salirte de ahí. Pero creo que para preparar esa respuesta tienes que irte hacia atrás y ver si alguien en tu trabajo, ya sea un jefe, un compañero, te ha hecho alguna observación de algo que necesitas mejorar, pero sobre todo aquí va el tip. No solamente respondan con esa área de oportunidad, sino qué están haciendo o qué van a hacer para mejorar eso. Ejemplo, pues a mí me han dicho que de repente no soy tan ordenado, pero la verdad es que hoy ya tengo una herramienta en la que pongo todas mis tareas con un cronograma y entonces eso me permite ser más estructurado. Entonces, ya no eres el desordenado, eres quien está trabajando en ser más ordenado, ¿no? Entonces, eso es importante, que no vean una pregunta como, ay, cualquier cosa, todo importa. Sí, todo importa definitivamente y creo que esa que dijiste también la traía, pero creo que siguiendo sobre esta línea un poco de prepárate para la entrevista, ensaya, practica, busca a alguien con quien puedas practicar, toda pregunta importa, etcétera. Creo que yo traía uno que tiene que ver con este tema de la estructura, ¿no? Porque de repente justo por ser un momento donde uno se siente medio vulnerable, nervioso, ligeramente ansioso y dependiendo el estilo de cada uno puedes ponerte más o menos nervioso, pero siempre hay un grado de nervio. Es mi recomendación hablando de esta preparación y creo que se los dimos en algún tip Godín cuando hace meses generábamos tips Godíns. Algún tip Godín fue, yo les decía que traten de generar sus respuestas en una entrevista con la técnica que le llamamos y la metodología que se llama STAR, que es situación, tarea, acción, resultado. Entonces, si tú sabes que generalmente en las entrevistas te van a preguntar, oye, platícame del cliente más complicado que has tenido y qué sucedió y bien qué acabó la historia, ¿no? Bueno, voy a tratar de ya llevar ciertos ejemplos y evidencias de cosas que yo ya viví, pero basado en esta respuesta para que lleven estructura. Platico la situación, qué fue lo que sucedió, qué acciones realicé y qué resultado alcancé. Tan. Porque de repente también, dependiendo los estilos, hay gente que le gusta hablar muchísimo y se queda, y lo hemos hablado en otras veces, y no llega a responder lo que se le preguntó. Entonces, esta metodología te ayuda a que lleves muy claro las evidencias de lo que de este lado reclutamiento o el hiring manager quiere escuchar, ¿no? Y entonces que seas bien concreto y bien aterrizado. Pero eso tiene que ver nuevamente con la preparación. Sí, y tú puedes pensar, es que yo cómo voy a saber qué me va a preguntar, cómo me preparo, ¿no? O sea, cómo pienso qué ejemplo voy a dar. Es un poco sencillo y te lleva a entender cuál es la posición para la que aplicaste, ¿no? O sea, por ejemplo, una posición de ventas. Te van a preguntar si has tratado con algún cliente molesto, ¿no? Te van a preguntar si alguna vez has tenido una meta difícil de alcanzar y cómo la alcanzaste. O sea, como que entendiendo cuál es la posición a la que vas, tú puedes perfectamente pensar qué te pueden preguntar al respecto, ¿no? Ahora, puede ser que hayas aplicado a una posición en ventas y tú no has tenido una experiencia en ventas, pero tienes ejemplos en otras áreas que pueden evidenciar que tienes convencimiento de influencia, que te interesa el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay manera de que tú puedas visualizar cuáles podrían ser esas preguntas y preparar tus ejemplos. Puede ser que prepares 5 ejemplos y ocupes 1, o puede ser que prepares 3 y necesites 6. Entonces, pues la verdad es que un poco lo que sucede ese día en la entrevista también va a ser un poco inesperado, pero entre más preparado vayas y entre más minimices como cualquier cosa que te pueda agarrar de sorpresa, pues te ayudará a que también tú saliendo te sientas como, baje el nervio y tú te sientas también como súper satisfecho de lo que acabas de hacer y no dejes en manos de otros o como que la decisión sea de alguien más, ¿no? O sea, que sea más bien como por lo que tú diste. Y les voy a platicar un ejemplo. Yo no fue hace poco, fue hace como 3 años. Tuve una muy mala entrevista. Yo era la candidata y yo tuve una muy mala entrevista y me dio muchísimo coraje porque cuando la terminé pensé en todas las cosas en las que lo pude haber hecho, cómo pude haber respondido y ¿qué creen? Pues el tiempo pasó,
O sea, y no lo hice en ese momento y se me fue la oportunidad. Y venía de varias cosas, ¿no? O sea, estaba yo muy saturada en el trabajo, no me di el espacio para respirar 5 minutos antes de empezar, para enfocarme. Entonces, las preguntas que fueron muy sencillas fueron las que eran como sobre las funciones que yo había realizado. Pero cuando me hicieron preguntas de ¿dónde te ves en 5 años? ¿Cómo crees que has llegado hasta aquí? Que eran más de reflexión, que te llevan un poco a hacer esta introspección. No supe qué decir, balbuceé horrible, dije cosas que no tenían ningún sentido. Luego me hicieron unas preguntas en inglés. Y pues claro, cambiar aparte al idioma te lleva a un grado de estrés mayor, ¿no? No pude conectar las ideas y me dio muchísimo coraje. Y de verdad es la peor entrevista que he ejecutado en toda mi vida. Y tuvo que ver totalmente con la preparación. O sea, cuando totalmente te llegó el resultado, un poco dijiste, sí. No. O sea, no, sí, uno ya sabe. Hija, uno ya sabe. Antes de darle fin a la llamada, me di por descartada. O sea, imagínense cómo... Yo no me hablaría. Me descarté a mí misma, ¿no? O sea, no, imagínense... Ni me marqué. Le mandé un correo a la persona que me entrevistó, que aparte ya era el manager de la posición. Y le dije, perdón, fue una entrevista pésima. Me hubiera gustado darte mejores ejemplos, bla, bla, bla. Me gustaría repetirla, así como... Otra oportunidad, porque... Y o sea, le puse como varias cosas en el correo, porque de verdad no saben, o sea, aparte fueron días de torturarme. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no te preparaste? Etcétera, etcétera. Y claro, o sea, me respondió Vero, muchas gracias por haber hecho esta reflexión, estamos en contacto, 2 días después me llegó el rechazo. Lo entiendo, o sea, obvio. Sí, claro. Y estuvo en mis manos, o sea, no sé si quedarme estuvo en mis manos, pero hacer una buena entrevista sí estuvo en mis manos. Y yo quiero, o sea, a esa fórmula de estar, yo agregaría una plus A o un más A, que es ¿qué aprendiste? O sea, siempre que formules una respuesta con esa estructura, vale mucho la pena que cierres con el aprendizaje, porque seguramente si es una buena entrevista te lo preguntarán, pero tal vez no llega ahí el reclutador y es muy importante que ustedes sí lleguen a esa reflexión. O sea, hablando de, por ejemplo, Vero, ¿qué aprendió? Pues que se tiene que preparar. Y si algún día alguien le pregunta, oye, ¿cuáles han sido los procesos de selección en donde crees que no lo has hecho bien? Seguramente ella dirá y aprendí que tengo que prepararme, y ustedes también háganlo. Es decir, no solamente lleven esa tarea de llevar la respuesta estructurada, sino la reflexión, porque eso es algo que les va a dar muchos puntos a la hora de ser entrevistados. Eso te habla de una persona que es humilde, que sabe aceptar sus errores, que además es reflexiva, que además va para adentro. Entonces siempre preparen un poquito más, o sea, vayan un poco más allá. Y si además no se los preguntaron, pero ustedes lo exponen, créanme que van a superar la expectativa del reclutador. O sea, van a salir con puntos extras, ¿no? De acuerdo. Sí. De acuerdo. Creo que otro tip que yo les puedo dar, y que para mí a lo largo de no sé, 18 años de experiencia en estos temas de la reclutación, para mí el tema de actitud, ganas, disponibilidad, nivel de energía en una entrevista, enganche e interés a lo largo del proceso, para mí es deal breaker, ¿eh? Para mí es, porque puede ser que de repente te encuentres con 2 o 3 candidatos en un proceso muy buenos. O sea, que en la parte técnica y especializada dices, híjole, están parejitos. Pero hay alguien que la diferencia puede estar marcada por la actitud y por las ganas y por el nivel de energía que muestras en la entrevista. O sea, yo sí les diría ya a la hora de la entrevista, porque les estamos hablando mucho de la preparación y demás, pero creo que a la hora de la entrevista, lo que decías, o sea, tomarte esto, si de repente estás trabajando, porque a veces pasa muchas veces así, que pues trabajo llama trabajo, ¿no? Y entonces vives procesos estando en trabajos actuales, tomarte el tiempo. O sea, este tema de estar presente. Justo. Y que entonces sueltes un poquito por esos 40, 45 minutos, 1 hora, y de verdad muestres
este nivel de energía y estas ganas, porque inmediatamente se nota. O sea, yo veo una persona o un candidato enfrente de mí que en 3 minutos ya vi si tiene ganas, si está enganchado, o me han tocado que son en línea y las veo perfectamente, que me estoy presentando, empezando a platicar y están leyendo. O sea, están en su correo, se notan o con distraídos. el celular aquí. Entonces, de verdad, no hagan menos el tema de actitud y el tema de ganas y el tema, porque de verdad marcan la diferencia en un proceso. Sí, o sea, total. Sí. Y uno de mis tips era, entiende que es un momento para venderte. Es un momento para mostrarte y viene muy relacionado con esto. Viene de la presencia y de la conciencia tuya, ¿no? O sea, tienes que estar súper presente, súper consciente en el momento para ir también captando muchas cosas que van sucediendo. Un ejemplo, a lo mejor te hacen una pregunta y no obtienen la respuesta totalmente como la esperaban o como la necesitan, y entonces te la vuelven a lanzar. Si tú no estás presente y consciente, vas a decir, eso ya me lo preguntaron. Pero si estás muy presente, puedes decir, a lo mejor no logré expresar lo que quieren, y entonces les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Y eso te ayuda mucho como a realmente estar ahí y darlo todo. No tienes nada que perder. Pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, en donde vas a mostrarte, y eso que muestres puede ser de gran interés para que en el futuro consigas esta oportunidad que estás buscando. Entonces, dalo todo, ¿no? Sí. O sea, ese sería como uno de los consejos. Hay cosas que creo que se valen y que muchas veces no nos dicen en las entrevistas. Se vale preguntar. Claro. O sea, eso es algo muy importante en las entrevistas, pero no solo preguntas al final, que te dice el reclutador, bueno, ¿tienes alguna duda? Sino, si no entendiste la pregunta, se vale preguntar, oye, esto es lo que me estás preguntando, esto es lo que quieres saber, estoy entendiendo bien, porque a veces respondemos por responder, porque tenemos mucho nervio de que se note que tal vez no sabemos. Entonces se vale hacer un stop, paro, sí estoy entendiendo la pregunta, y le pregunto al reclutador, estoy entendiendo bien la pregunta, y sobre eso respondo. No respondan por responder. Y la otra es, nos dicen muchas veces que estando en una entrevista tienes que mostrarte como muy seguro, y sí, pero cuando uno no sabe algo, es mejor decirlo. Oye, vi que tienes experiencia en tal, pero aquí estamos pidiendo, deseable, que pudieras programar en Python. La verdad es que eso no sé, pero logro aprender, la verdad, muy rápido, porque ya estos lenguajes los aprendí de forma muy rápida, pero tampoco digan algo que claramente una vez que estén contratados se van a dar cuenta. Entonces, se vale decir, no sé. Claro. Pero también acompañado de pero aprendo rápido, pero lo he hecho. Me gusta, pero lo he escuchado, lo he visto. Pero estoy leyendo sobre el tema, pero se vale hacer un stop, parar, y también se vale decir, no sé, y no pasa nada. Sí. O sea, creo que se ve mejor decir no sé. Claro. ¿No? Sí, y va muy relacionado con lo que decíamos el capítulo pasado de no mentir, ¿no? O sea, no puedes mentir diciendo que sí sabes, pero puedes decir no sé, pero quiero saber, ¿no? O me interesa, o es un área que quiero explorar, etcétera. O creo que tengo las habilidades técnicas para hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o simplemente, pues no, eso no lo he manejado. Sí, no lo he visto, no lo he usado. O sea, es mucho mejor siempre la transparencia y de frente decir la verdad, que no necesariamente es, no, entonces ya súper descartado, porque puedes estar teniendo una súper buena entrevista y el reclutador o reclutadora solo quería saber cómo eso porque en el perfil era algo deseable, ¿no? Exacto. That's it. Entonces también pueden sentirse tranquilos en eso y no tienen que a fuerza tener esta ansiedad de contestar a todo. Sí, ¿no? O sea, sí, señor. Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta en Instagram? TikTok, porque lo que estoy viendo en TikTok es que ya se fue la señal. Se nos fue la señal. ¿En serio? Entonces, en Insta sí sigue grabando. Saber, sí. Súper. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Un saludo, que padre que estén en vivo. ¿Cómo se llama la persona que nos dice? Hola. Marsh Moreno. Hola, Marce. Foxy García.
Hola, Foxy. García pregunta, ¿qué pasa cuando llegas puntual y se tardan 2 horas en recibir? Ay, no. ¿Saben qué? Muy mal por los reclutadores que hacen muy eso. mal, muy A ver, mal. Y creo que parte de lo que hemos platicado, ¿no? O sea, la responsabilidad viene de ambos lados, la formalidad debe de venir de ambos lados. Puedo entender que a lo mejor lleves un tiempo medido porque dices máximo se puede tardar esta hora y media y a las 2 horas a lo mejor te tienes que ir. Híjole, la verdad es que sí es complicado. A ver, creo que el reclutador debe de estar muy consciente, o el manager, de que si no te atiende en tiempo, pues es un poco su responsabilidad. Ahora, pero también es red flag de lo que está pasando en la empresa, no sé si se escuchó la pregunta, porque no tiene micro, pero nos preguntaron que qué pasa cuando llegas a tiempo y te atienden 2 horas después. Sí, pues fatal. Fatal. O sea, yo creo que, y esto es lo que veníamos diciendo, como dice Vero, o sea, por eso creo que de ese tema hicimos las dos caras de la moneda, ¿no? Del lado de las empresas, terrible cuando hacen estas informalidades, pésimo proceso, cero seguimiento, etcétera. Y del lado de los candidatos, ¿no? Pero sí, no. O sea, creo que aquí la única tranquilidad con la que te puedes quedar tú es que tú lo hiciste bien. Y tú llegaste a tiempo, fuiste formal, fuiste profesional, esperaste. Para mí, esperar más de 30 minutos ya es demasiado, por mucho que uno quiera y necesite la chamba. Sí, 2 horas, pues es que te habla del poco interés tiene. No es. Sí, el que tiene la empresa. Sí. Tenemos otra ¿Alguna otra pregunta? A ver. Si no, creo que podemos ir cerrando. Tips para ayudarme a reclutar gente para ventas. Ese tiene que ser como otro una episodio. Temporada completa. Sí, no. Una temporada completa. Ahí la pregunta fue tips para reclutar personal de ventas. Dependiendo ventas para qué, ¿de qué la nivel? Zona, el nivel, pero también, si quieres, escríbenos, contacto@viernesdequincena.com. Sí. Ahí explícanos a detalle cuáles son los problemas por los que estás pasando y te mandamos algunos tips. ¿Te parece? Sí. Porque necesitamos más contexto. Sí. Porque es complicado. Porque aparte sabemos que es complicado. Exactamente. Es muy complicado. Hay mucha rotación. Sí. Bueno, un poco lo que comentabas, algo como para ir cerrando, hablabas que es importante hacer preguntas si no estás entendiendo algo, etcétera, etcétera. Y también es bien importante hacer preguntas al final. Generalmente te generan un espacio de, bueno, tú tienes alguna duda, quieres decir algo, etcétera. Y sí pregunta, ¿no? O sea, pregunta sobre la posición, pregunta sobre el clima de la compañía, pregunta sobre cuáles son los retos que trae la empresa próximamente, etcétera, porque también eso muestra el interés que tú tienes. Y sí formúlalas previo, porque seguramente tienes dudas, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor estás participando en una empresa que, no sé, a lo mejor ahorita trae una mala reputación, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿qué piensas de esto que está sucediendo? Claro. O sea, como que también eso suma puntos porque ves el interés de la persona en conocer más, en entender más de la situación en la que está. Puede ser que te esté sucediendo esto de que postulaste a varias y entonces llegas a una empresa que a lo mejor no la conoces mucho y se vale hacer estas preguntas que seguramente te darán como más claridad a ti de la respuesta que obtengas, y eso hablará también de la empresa y del proceso que estás viviendo, y eso te ayudará como a decir, no, pues sí quiero seguir, sí quiero continuar, etcétera, ¿no? O sea, las preguntas son súper importantes. No te lleven a respuestas monosilábicas, sí, no, sino haz preguntas abiertas para que entonces el reclutador tenga chance de explicar. Y lo digo por una junta de hoy. El manager me dice, es que las preguntas fueron, ¿y entonces voy a tener gente a mi cargo? Y yo le respondía, sí. Entonces, ¿la posición es presencial? Sí. O sea, tienes que hacer preguntas que te vayan a dar información relevante, ¿no? Claro. No sí o no. Sí, claro, nada más. De acuerdo. Vamos cerrando, ¿no? Muy bien. Sí. Pues creo que de nuestro lado son algunos, porque creo que hay muchos más, pero creo que podemos seguir compartiendo en nuestras redes. Síganos porque vamos a seguir subiendo estos tips, estas recomendaciones para que, bueno, todos ustedes tengan procesos de reclutamiento exitosos, y como bien decía Vero, que al final, pues muchas veces, a ver, no vamos a quedar, no siempre quedamos en todos los procesos que participamos. Voy a hacer una acotación nada más a eso, porque me acaba de suceder algo
que un candidato no quedó en un proceso, ¿no? Y eso es también parte del proceso y lo tomó muy mal. Respondió de forma muy grosera, cuestionando mucho el porqué, la decisión. Y creo que ahí también uno muestra quién es. Claro. Y no siempre quedas. No siempre eres el elegido por 1000 razones. Creo que también como te despides de un proceso, habla muchísimo de ti, de tu madurez, de cómo tomas las cosas, de cómo tomas los fracasos, de cómo te recuperas de una decisión así. Entonces, tómenlo de la mejor manera. Es decir, despídanse de esa empresa y no se cierren la puerta nunca. Claro, porque no sabes, el día de mañana no quedaste en esta, pero 3 meses después se me abrió otra. Digo, ay, claro, Vero, no quedó, pero era súper buena, nos gustó esto. Sí, a lo mejor para esa no, pero para esta sí. Por eso la imagen en general que generas de principio en un proceso, pues es lo que te puede ayudar a que te vuelvan a llamar. Claro. Seguramente. Muy bien. Así Muy es. bien. Pues muchas gracias. Una disculpita si de repente estuvo medio atropellado el capítulo, pero el que fuera en vivo, pues era muy importante para nosotros, era hacer algo totalmente diferente, casi ahora que estamos por cumplir un año con ustedes. 1000 gracias por seguirnos, 1000 gracias por escucharnos, gracias por interactuar con nosotros, eso le da muchísima vida a esto que estamos haciendo, y muchos de los temas que ahora estamos trayendo a la mesa son porque ustedes nos lo piden, porque ustedes nos ponen todos sus comentarios, y pues al final esto se construye entre todos. Exacto. Así que de verdad, 1000 gracias BDQs, y pues nada, nos estamos viendo. Nos estamos viendo próximamente. Síganos en nuestras redes. Bye. Adiós. Bye.